aquí en cuanto pueda. Listo. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos bien, Canqué, buenos días. Me dejé guiar por ti. Buenas tardes, profesora. Bueno, el día de hoy nos encontramos con la profesora Claudia Orozco. La profesora es docente con formación en lingüística, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, máster en neuropsicología, en educación, con énfasis en investigación de la Universidad Nacional de La Rioja, asesora pedagógica, formadora como maestra consejera. Y la oportunidad grande que tenemos de tener una profesional tan grande dándonos clases a nosotros. Gracias, hijo. Mi nombre es Giovanni Marín, soy estudiante de séptimo semestre de licenciatura en educación bilingüe en la Corporación Universitaria Americana. Con respecto a la asignatura de expresión oral, se nos asignó realizar una entrevista y pues he elegido a la profesora Claudia Orozco, pues a su perfil académico, pues podemos observar que es una persona muy, muy preparada, muy docta y pues digamos que tenemos que explotar lo más que podamos de la profesora. Profesora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy agradada de estar compartiendo este espacio contigo. Gracias, profesora. Entonces, a raíz del tema de la pandemia mundial de COVID-19, estamos haciendo esta entrevista de manera virtual e iniciamos las preguntas así. Profesora, ¿en cuántas instituciones educativas dicta usted sus clases en la actualidad? Bueno, actualmente con la Corporación Universitaria Americana y una cátedra con la Base Naval de Barranquilla. Excelente. ¿En cuántas horas al día permanece en las aulas de clase, ya sea presencial o virtual? No sé si está asistiendo presencial. Yo tengo con la corporación el método de alternancia, ¿cierto? Entonces, yo manejo 14 grupos. Cada grupo tienen algunos de a 3 horas, otros grupos tienen de a 2 horas. Yo generalmente en clase estoy 6, 7 horas conectada y me quedan otras horitas para lo que es la revisión de trabajo, contestarles el WhatsApp, el EVA, los email, ¿ya? Yo Sí, es tengo virtualidad 100%, tengo 3 grupos de cursos virtuales y tengo estudiantes de la licenciatura en educación bilingüe, licenciatura en educación infantil y los estudiantes de ingeniería industrial sistema e higiene y seguridad en el trabajo. Uy, profesora, tiene una agenda bastante apretada, me imagino. Sí. Bueno, profesora, ¿qué opina usted sobre la decisión del gobierno nacional de restringir la educación presencial a causa de la pandemia del COVID-19? Como ser humano sé que es una necesidad mientras que no se resuelva todo esto del virus por los contagios. Miren que nadie está excepto. Yo ahora mismo estoy pasando esa situación con mi hija, Sí, señora. que es bastante estricta en sus cuidados. Yo también soy muy exigente con esos cuidados, pero el virus entra por donde quiere entrar y sobre todo que muchas personas no son conscientes del autocuidado. Yo tuve la oportunidad de observar cómo en el aula se comparten una botella de agua como anteriormente se hacía y eso me dolió porque se estaban exponiendo. Entendí lo que es la solidaridad, entendí lo que es ver la necesidad del otro por una gotica de agua, pero esas cosas ya no se pueden. De pronto en la educación superior y se puede tener mayor conciencia, pero un niño de preescolar, un niño de primero es difícil, aunque sé también que es muy difícil para aquel sistema en el que veníamos presencial, porque nosotros nos alimentamos mutuamente, nos reinventamos constantemente entre estudiantes y maestros, ¿cierto? Porque aprendemos de las vivencias de cada uno. Es importante ese interactuar,
pero también es muy doloroso tenerlos ahí, de pronto no poderse sentar a dialogar más cercanamente con su estudiante porque no lo puedo exponer porque no sé exactamente cómo es que estoy y cómo se puedo transmitir, por más segura que yo esté, ya. Entonces, sí ha sido muy, muy difícil, son decisiones que uno no hubiera querido que se tomaran, pero que se hacen necesarias. Lo que sí es que hay que mirar cómo es el sistema de conectividad, que ya no depende ni del estudiante, ni del maestro, ni de la institución, son los operadores. ¿Cuánto están invirtiendo esos operadores para hacer más efectiva esa conectividad? La industria que produce los computadores eh, está pensando en bajarlos o sigue pensando en encarecerlos y hacerlos inasequibles ahora que más se necesitan. Sí, O sea, muchos otros factores que uno como maestro y como familiar de las personas que está estudiando tiene muy presente. O sea, es algo muy difícil, pero no imposible, donde la capacidad de resiliencia y adaptación de cada uno, y flexibilidad y búsqueda de no rendirnos en el primero ni el segundo intento, sino mirar de qué manera seguimos adelante para no sí, detener sí, y no señora. sucumbir. Sí, yo fui, pues, presencié o estuve presente en esos momentos de cariño de los niños, sobre todo con los profesores. A veces ellos tienden Ay, a abrazarlo a uno, a sentir cierto afecto por uno y pues es difícil. Particularmente también tengo un familiar muy cercano, un hermano de crianza, que pues se contaminó, pues se contagió en su empresa. Entonces parece que hay un foco grande y él contagió a su esposa, contagió a su niña. En este momento están eh, aislados con medicamentos, pero bueno, Dios proveerá y en y la mano de Dios, sí, señor. sí sabemos que todos vamos a salir adelante. Así. Profesora, ¿qué metodología usa usted en sus eventos educativos virtuales? Pues en este momento son variados dependiendo de las asignaturas, las podemos utilizar. Tratamos o trato personalmente de que podamos en medio del desarrollo compartir la experiencia, dialogar, podemos utilizar actividades sincrónicas, actividades dadas en el mismo instante, pero sobre todo me apoyo en el proceso de autorregulación y constructivismo porque permite desarrollar todo el potencial del alumno. Además, las inteligencias múltiples de Vygotsky determinan también que es importante el desarrollo de todas las inteligencias de nuestro estudiante y el potencial de creatividad. O sea, casi siempre intento llevarlos a explorar, que descubran en sí qué es lo que pueden aportar, porque la información se encuentra. Estamos en una década o en un mundo donde la información ya no es restringida, es fácil de encontrar, pero transformarla y adecuarla y volverla competente a nuestras necesidades es lo que tenemos que trabajar en estos momentos. Correcto, profesora. ¿Cuenta usted con buenas herramientas tecnológicas para llegar hasta los estudiantes? Bueno, la universidad nos provee las herramientas, pienso que están bien. Lo que ha fallado, como te decía antes, es a veces el proceso de conectividad, ¿cierto? Porque de pronto un operador es fibra óptica y fluye más rápido el proceso, con otros no. Ese día hubo fallas. Ejemplo, ayer, por poner un ejemplo, los delincuentes robaron un tramo de mi sector en la línea Uf, y, me imagino. y duramos 6 horas sin internet y yo que me pegaba del techo llamando a los estudiantes, conectándolos ellos por un mi, ya no podía por el TIN, y yo decía, hablemos por acá, grabemos un momentico y entregar consignas porque los tengo a cada uno en diferentes lugares, pero bueno, Dios proveerá y saldremos adelante, pero la institución sí nos capacita y tenemos las herramientas necesarias para llegar a ustedes. Correcto, profesora. ¿Cómo ha sido la asistencia de los estudiantes a las clases virtuales? ¿Es normal o ha habido novedades de inasistencia o en las clases virtuales?
Bueno, en las clases virtuales, algunos que están en la zona rural tienen mayor dificultad para ingresar. Entonces, ingresan como un poquito más tarde. Por ejemplo, si la clase es a las 6:30, todavía son las 6:40, 6:45 de la noche, y se están conectando. Otras veces se les cae el internet o no pueden llegar. El fluido eléctrico, están en clase, se les va la luz y se me salen un rato y regresan después al tiempo. Entonces, hemos tenido que estar en paralelo, es como tener 3 salones, el presencial, el virtual y el grupo de WhatsApp. Obviamente que no se puede como contestarles a los 3 en la misma línea, pero como para poder tenerlos allí presentes. ¿Cierto? Lo que hay que tener en cuenta, o yo tengo en cuenta, es uno, la conectividad y la voluntad, porque una cosa es que yo me quede sin conectividad y me desaparezca, y la otra que usted vea el interés, bueno, me quedé sin esto, pero ya llamé a una estudiante y le dije que me diga a mi profesora, ya me comunicó con la profesora, ya yo estoy pendiente, yo estoy haciendo las cosas y estoy ahí. A que se pierdan por gran tiempo. Me encanta verles el rostro cuando voy a pasar lista. Yo prefiero que abran la cámara ese minuto para poder establecer ese lazo eh, de cariño y de empatía con ese ser humano, porque para mí mis estudiantes no son un computador, son una extensión de lo que soy yo, son mis hijos, son las personas que Dios me ha puesto para crecer día a día. Sí, afortunadamente estamos en una era digital que pues ahora sí le estamos sacando el proyecto, digamos, el, el provecho que requiere. Por ejemplo, ahora cualquier persona puede comunicar por Meet, por Zoom, por Teams. Sí, Entonces, señor. afortunadamente tenemos internet en el parque. Por ahí ayer casualmente en una clase, un compañero, Te aunque tocó. usted no me lo va a creer, hizo el examen sentado en el parque de su casa porque no tenía wifi en su casa. Y, no sé, y el Ay, profesor, pues, claro, él le dijo, no, tranquilo, demórese lo que haya que demorarse. Usted se puede imaginar un internet público cómo debe estar de lento. Pero el muchacho tuvo la voluntad de ir hasta el parque poniéndose, pero lo logró, fue al parque, hizo su examen y sacó. Y tuvo hasta creo que mejores notas que muchos que tenemos nuestro internet es completo en la Es casa. que en medio de la dificultad uno saca la casta. Eso es lo que ha tenido esta pandemia, que nos ha permitido reconocernos como sujetos que debemos empoderarnos de nuestras acciones para poder salir adelante. Bueno, profesora, ¿cómo ha sido el rendimiento de los estudiantes en estos eventos educativos virtuales? El rendimiento, bueno, al inicio de la pandemia, lo que fue el primer semestre, en el 2019, obviamente fue muy difícil para los muchachos que enfrentaron ese primer proceso porque fueron como que ellos nuevos, nosotros nuevos en el proceso. Entonces, sí hubo muchas dificultades, había que eh, dar muchos plazos, estarlos llamando, sobre todo porque el ánimo, la incertidumbre era muy grande, no solo frente a lo académico, sino ante lo existencial, ¿ya? Algunos entraron en depresión, pues el Departamento de Bienestar los ayudó muchísimo, se les, se les trabajó más en procesos de autorregulación, autoestima y motivación en medio de las clases era necesario. Ya los que están llegando en el 2021 ya pasaron por ese año, ya lo vivieron en la escuela, ya lo vivieron en el semestre anterior, entonces ya están más animados, están más expectantes, manejan más los recursos. Siento que hemos avanzado mucho en esto y que se están no conformando, porque uno no se conforma con esta situación, sino que están entendiendo lo que es la educación presencial mediante
bueno, y Profe, ustedes y yo esperando que podamos estar todos en el aula. sí señora. Profe, o sea que si usted pudiera medir de 1 a 10, ¿cuál cree que sería el nivel de aprendizaje de los estudiantes en este momento, a nivel virtual? A De nivel 1 a 10. virtual, de 1 a Sí señora. 10, vamos en un 8. 8. Muy bien. ¿Le gustaría seguir enseñando de manera virtual o usted quiere, cuando pues se mejore, Dios permita, tengamos ya una cura, un nivel de erradicación pues del 90%, Dios permita, del virus, ¿le gustaría seguir enseñando virtual o usted quiere volver a sus escenarios educativos? Bueno, estamos en un escenario educativo. Bueno, Eh, correcto, presencial, perdón. Sí, señora, perdón. Obviamente, como buena colombiana creada en una cultura de acercamiento, ¿cierto? Yo vibro en el aula, es un escenario donde es mágico para mí, para mis estudiantes. Yo sé que eso nos hace falta y claro que sí, sueño en retornar allá. Sé que eh, a partir de los escenarios educativos van a ser así, de las dos maneras, va a haber presencialidad y va a haber alternancia, porque muchos reconocieron también que antes de manera presencial no podían acercarse a los establecimientos educativos y este nuevo sistema les ha permitido estar allí y eso también es importante seguirlo desarrollando y seguir estudiando los resultados de manera científica para mejorar cada día más en los dos procesos. No, y me imagino la adaptación que tuvo que hacer usted porque la materia esencia de su asignatura, que es expresión oral, es observar, Oh, digamos, de una manera presencial, ver la actitud, el discurso, la kinestesia de una persona en el momento de expresar o hablar y trasladarse a ese escenario virtual, me imagino que fue un reto muy grande para usted en este momento. sí, sobre todo que cuando están frente a uno es más fácil guiarlo en el proceso de cuando están nerviosos o animarlos que cuando están del otro lado de la cámara. Y como ahora hemos irrumpido en los hogares, o sea, el aula se extendió. Ya Sí, nuestra aula es señora. el salón, el patio, el comedor, el cuarto, la cocina de las familias. Entonces, entrar a ese proceso también ha cohibido, porque entonces ya no quieren abrir las cámaras, porque obviamente es la privacidad y eso es respetable. Pero Sí, hay señora. asignaturas donde, como la mía, necesitamos este momento que estamos viendo aquí. Mira que cuando iniciamos, la cámara solo te cogía un pedazo y después poco a poco te fuiste acomodando y ya Sí, encuadras señora. y nos vemos. Pero Sí, si señora. estamos cerrados, eso no es permitido. No se ve, no se visualiza y no nos ayudamos. Entonces, sí han tenido que hacer algunas adaptaciones y bueno, los tiempos nos irán ayudando a que esto mejore. Profesora, ¿alguna anécdota que le haya ocurrido en las clases virtuales? Que de pronto la haya marcado, que diga, esto es significativo para mí. Ay, la felicidad que me dio una vez en una clase no de ustedes, sino una de formación ciudadana, que en ingeniería se llama Constitución y Democracia, cuando de pronto una madre dice, profesora, con eso que usted está preguntando de cómo es el gobierno, aquí es tal cosa, y aprovecho y me dijo, tú has sido en la universidad la maestra de mis 4 hijos. Wow. Yo, Wow, y me dice, espectacular. y yo me he sentado todas tus clases de Constitución y Democracia, las oigo porque me gusta la temática, pero hoy me atreví a participar porque los jóvenes no saben de esto y esto, y yo se los quiero compartir. Le digo, adelante. O sea, eso me encantó, de que puedan participar, o cuando tengo estudiantes o padres y sus hijos están allí y participan de la clase, me encanta ver que encuentran apoyo y que encuentran cómo interrelacionar la familia con lo que estamos dando. Digo, wow, esto fue un gran día. Bueno, entonces, aprovechando esta anécdota, ¿cuál sería entonces el papel de la familia dentro de esta educación virtual?
Nosotros Bueno, como pues los profesores ya tenemos nuestro rol definido, pero la familia, ¿cuál es el papel de ellos ahí en esa educación? bueno, el papel de la familia, uno es brindarles apoyo en el sentido de respetar un poquito el espacio en el que están y saber de que están haciendo un esfuerzo grande de estar desde allí hacia la casa. Dos, que en cualquier actividad que tenga, si usted se está preparando para una exposición, su primer público es la familia. Cuéntele a Sí, él qué está señora. haciendo, ensáyelo. Si él le hace preguntas que seguro no lo entendió, entonces usted, cuando usted va a hacer la exposición, usted se replantea y dice, o qué tal si yo lo digo así. Miren, mis hijas han sido mi laboratorio siempre en educación. Yo cualquier método de enseñanza, de alguna manera lo ensayé con ellas antes de irme a mi clase. Y decía, porque es que si este niño no comprende, el que está aquí en mi casa, ¿cómo va a comprender el de allá? Entonces, eso me servía, el interactuar, las experiencias de vida de la familia con la temática. Cuando aprendan un tema nuevo, compártelo, dialóguenlo con la familia, porque en últimas les estamos profesionalizándonos para aportarle mejoras a la familia. Entonces, el conocimiento se debe compartir. Y la familia también, cuando los ve desmotivados, en vez de, ay, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta molestadera? No, tú puedes, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, Estamos orgullosos de ti por lo que estás haciendo, pero yo lo hice de esta manera, se puede hacer de la otra. O sea, es un anclaje y además estar con la familia y saber que los aman y ustedes ser ejemplos en ese momento para la familia es muy importante. Sí, señora. He visto casos donde lastimosamente la familia toma roles del estudiante y no del apoyo, no de la Sí, guía, sino del eso no. estudiante, donde Mm. les ha tocado hacerle las tareas. Y tuve un caso muy cercano de un familiar y pues afortunadamente pues lo que he aprendido en educación me tocó ir y reestructurar, cambiar el aspecto en que estaba aprendiendo mi sobrino. Eh, yo pues, por decirlo así, tuve un pequeño regaño con mi hermana porque pues ella era la que le hacía las tareas a él. Y le dije, no, tu rol no es del estudiante, tu rol es apoyarlo a él, a que la haga, motivarlo, a guiarlo. Bueno, Entonces tuvimos ese pequeño le inconveniente. comparto otra anécdota que tengo al respecto. En algún momento de la vida había una, una familia que no permitía ni siquiera el fracaso, todo se lo mandaban a hacer, era lo mejor de calidad en las cosas que presentaba la niña, pero cuando la niña iba a expresar lo que había hecho, o sea, haga una maqueta, pero se la mandaron a hacer, dibuje tal cosa y se la mandaban a hacer, cuando la niña quería hablar de las cosas, pues no lo hacía con propiedad, sino memorístico, ¿ya? Entonces, un día tuve que hablar con la mamá y decirle, permítela, déjala que, no, es que después le va a quedar feo, que, digo, si ella no lo hace de esa manera, su sentido de la estética, su sentido de llegar y mirar, pero porque a mi compañero le llegó y preguntarle al amigo, ¿por qué tú pudiste hacerlo? Porque yo no he podido, no le permite desarrollar. Entonces, no es hacer, es acompañar, guiar, proveer y dejarlos que cada uno descubra su estilo particular y descubra cuál es la metodología que hay en la asignatura, cuál es el objetivo principal de la asignatura que está viendo, ¿cierto? Porque no es lo mismo en una clase de música, cuál es el objetivo de música, que una clase de educación física, el objeto de estudio de la asignatura es diferente, entonces permitirles eso su espacio, guiarlos y ayudarlos hasta que llegue a la parte final donde descubra que realmente aprendió, que uno se va a demorar un tiempito más que el otro, sí, pero acompañarlo, es acompañar a redescubrir y aportarle toda la información y los medios que necesite. Sí, señora. Profesora, para usted, para su concepto como profesional en educación, ¿usted piensa si la enseñanza virtual es productiva para los niños de primero y segundo grado? Pues por experiencia hemos visto que entre más interacción personal o de contacto tengamos con un niño de primero y segundo grado, el aprendizaje de ellos va a ser mejor.
Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes de primero y segundo grado que se han visto en la obligación de atender su educación de manera virtual? Bueno, para los niños pequeños ha sido muy difícil porque ellos necesitan estar más en contacto, como lo dices tú, pero también ha sido un poco más fácil entrar al mundo de la virtualidad porque el YouTube, ellos sí lo siguen a pesar de estar pequeñitos, los videos, ya es algo que en su generación está latente y viendo. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar para esos niños pequeños? Manejo de las emociones, eh, entre enseñarles cómo desarrollar la motricidad, porque ya no lo estamos viendo, cómo la está desarrollando, cómo se está ubicando en el puesto, a tratar de lo que los ejercicios que tengamos con ellos sean más cortos, tener más ejercicios, pero más cortos, no ejercicios más largos, para que ellos eh, trabajen allí, ¿ya? Permitirles que aporten, que hablen, dándoles, enseñándoles desde allí los tiempos de pausa, los tiempos de intervención, pero sin dejarlos toda la hora de clase en silencio, irle dando como si estuviéramos en clase, bueno, vamos a hacer esto, yo lo estoy haciendo acá, ¿cómo lo estás haciendo tú? Y sabemos que el niño de primero y segundo, sí o sí, está muy cerca sentada la mayoría de las veces un adulto, ¿ya? Entonces, mamita o hermanito, papito, que estás ahí, agradecerles porque están allí. ¿Cómo ves tú que el niño lo está haciendo? ¿Crees que sí lo está comprendiendo? Esos diálogos con la familia no se deberían perder en esos años durante ese proceso que están en la clase. Listo, profesora. Profesora, para terminar, ¿qué le agregaría o qué le quitaría a usted a esta educación virtual en la que estamos en este momento? ¿Qué le agregaría yo? Bueno, como si fuese una receta de cocina, le agregaría Correcto. una resolución impresionante al internet, le agregaría una dosis doble de autorregulación, le regalaría paciencia, le regalaría listas de chequeo de actividades, le regalaría más espacios como el que estamos tú y yo ahora conversando, dialogando, porque ya no tenemos el recreo, ya no tenemos el receso para una conversación informal con nuestros estudiantes, que Interactuar. es muy diferente la conversación dialógica de la asignatura a una conversación sobre la realidad o la percepción que el estudiante tiene de algo ya por fuera del aula, ¿ya? Que eso te ayuda a construir más la asignatura y te ayuda a construir más la relación y el conocimiento maestro-estudiante. Eso nos está haciendo falta, muchísima Bueno, falta. bueno, profesora, le agradezco mucho por su tiempo. La verdad, pues, hemos aprendido muchísimo sobre, pues, a través de su experiencia concerniente a nuestra educación, la educación virtual que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Y pues gracias por su tiempo. Dios permita, pues todo siga saliendo bien. Y pues muchas gracias, profesora, por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Esta educación virtual lo que nos permite es saber gestionar muy bien la red, toda la información que tiene. Entonces, eh, estamos volviendo al proceso de autodidactas que manejaban muchos nuestros abuelos y fueron grandes seres pensantes porque su proceso era búsqueda del conocimiento. Entonces, eso es lo que tiene en este momento de relevante esta educación. Gracias por haberme invitado para tu entrevista y que Dios te bendiga y que, bueno, puedas ejercer el ministerio de la educación como un regalo divino de Dios. Amén, profesora. La meta es llegar de pronto a ser siquiera un cuarto de lo que es usted en este momento. No, vas a superar. Muchas Esos son los gracias, profesora. deseos que uno tiene como estudiante, como maestro, que el estudiante lo supere. Gracias, profesora. Muchas Bueno, bendiciones y que pase feliz día. bueno.
Que esté muy bien. Vamos a detener la grabación. Verificas en el chat de Teams si la puedes